En este vídeo pretendemos hacer una breve revisión de la biografía de la doctora Elisabeth Kubler-Ross, figura de gran relevancia en el desarrollo de los cuidados paliativos, pero que también su legado es repensable y revisable desde la perspectiva de la bioética clínica. Dividimos el vídeo en tres partes, una sobre primeros años de su juventud en Europa, la segunda parte, la más conocida como médica pionera en el desarrollo de los cuidados paliativos, y la tercera parte, cómo podemos repensar su legado desde la perspectiva de la bioética clínica. Elisabeth Kubler-Ross nació en 1926 en Zúrich, Suiza, y fue la más joven de las que llamaban de forma colectiva las trillizas Kubler. Y este hecho, más tarde en sus libros, se refiere a que contribuyó a que desarrollara una personalidad fuerte con mucha voluntad de ser independiente y su propia contribución a nivel profesional sobre la importancia de la identidad individual de cada paciente. Su primer contacto con la muerte ocurrió cuando ella tenía 5 años, que ingresó por una pulmonía en el hospital de Zúrich y presenció cómo su compañera de habitación fallecía de una forma pacífica y tranquila. Siendo adolescente se inició la Segunda Guerra Mundial. A la edad de 13 años inició ya trabajo voluntario en un laboratorio para refugiados de guerra. Más tarde, con 18 años, realizó también servicio voluntario para la paz en varios países de Europa. Incluso visitó el campo de concentración de Majdanek, y todas estas vivencias, experiencias durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un fuerte impacto también en su posterior desarrollo personal y profesional, en su visión del mundo, reforzaron su voluntad de ayudar a las otras personas e influyeron también en sus reflexiones sobre la naturaleza humana, en el contexto de haber conocido personas supervivientes con situaciones vividas muy dramáticas y que eligieron abrazar el amor y la compasión en lugar de albergar resentimiento. Elisabeth Kubler-Ross abandonó el hogar familiar a los 16 años. De joven inició ya su voluntad de ser médica en contra de los propósitos de su padre y tuvo que trabajar en múltiples empleos para sostenerse, consiguiendo finalmente graduarse en medicina en la Universidad de Zúrich en 1957. Durante este periodo de estudios conoció también al que fue su marido un año después, Emmanuel Ross, que era compañero de estudios norteamericano, y a partir de ahí su nombre completo, Elisabeth Kubler-Ross. La pareja se trasladó a Nueva York, donde Elisabeth Kubler-Ross realizó la mayor parte de su formación como médica psiquiatra en varios centros de Nueva York, y durante este periodo de médica residente ella ya demostró muchas iniciativas y capacidad innovadora para el manejo de pacientes con esquizofrenia, intentando individualizar los tratamientos para cada paciente y siempre con la voluntad de restaurar su relación con su entorno, con la capacidad de comunicación, con la dignidad y el autorrespeto. Completó su formación en Denver, Colorado, con también un puesto como profesora junior en la universidad, y durante este periodo reforzó su interés en los cuadros de ansiedad de los pacientes moribundos y inició un periodo de un trabajo realizando entrevistas a pacientes moribundos con los estudiantes de medicina. Posteriormente se trasladó a Chicago, donde consiguió ya un puesto como médica especialista en psiquiatría. Durante este periodo, que es el más conocido y el que marcaron más su carrera, se unió y colaboró con el reverendo Karl Nixbonger, que es el religioso del centro que estableció unos seminarios sobre la muerte y los moribundos, que formaban parte de la formación pastoral de los religiosos. Pero Elisabeth Kubler-Ross se unió a estos seminarios y contribuyó a expandirlos, a reforzarlos, a extenderlos no solo a los estudiantes de religiosos, sino también estudiantes de medicina, residentes de psiquiatría, enfermeros, trabajadores sociales, etc.
Este periodo está explicado con este artículo de Marx y Egler, que compartieron, fueron colegas durante un periodo en Chicago, y es recomendable leer este artículo donde se explica Marx y Egler los detalles de la forma de trabajar de la doctora Kubler-Ross. El reverendo Nix Bonger falleció de forma inesperada en 1970, y estos seminarios se interrumpieron, pero ya en 1966 Kubler-Ross elaboró un primer artículo explicando la experiencia con estos seminarios, teniendo al paciente como maestro, al paciente moribundo como maestro de los profesionales sanitarios y de los religiosos. Y a pesar de la escasa difusión de este artículo, y de que la doctora Kubler-Ross en este momento aún tenía un nivel de inglés que no era óptimo, pero una copia de este artículo cayó en manos de un editor de la editorial Macmillan, que invitaron a que desarrollara el libro, que ha sido superventas a nivel internacional, mundial, y que tuvo un muy gran impacto, no solo a nivel médico, sino también social, con artículos en revistas como Life o el Time Magazine, dedicados a este libro. El legado de Kubler-Ross, que falleció finalmente a los 78 años en 2004, es uno de los nombres grandes en el desarrollo del movimiento emergente global de los cuidados paliativos durante la segunda mitad del siglo XX, en paralelo a los que podemos considerar fundadores de la subespecialidad de cuidados paliativos por parte de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Cicely Saunders en Inglaterra, o Balfour Munt en Canadá, que es el médico que acuñó el término cuidados paliativos. En este ámbito, Kubler-Ross nos ha dejado un legado de 20 libros traducidos a 44 idiomas, pero sobre todo un contacto con las personas, familiares y estudiantes de todo el mundo, con un papel muy activo como conferenciante y con talleres con pacientes. Y contribuyó a evidenciar el abandono, puso luz sobre el abandono, el aislamiento que padecían los pacientes terminales durante este periodo. Contribuyó a visibilizar la importancia de la comunicación, la empatía y la presencia. Promovió la expresión abierta de los pacientes y contribuyó a establecer el campo de la medicina narrativa. Contribuyó también a entender la muerte, el morir y el duelo como procesos naturales y no como fracasos de la medicina, y promovió también cambios innovadores en los protocolos hospitalarios para el control del dolor, control de síntomas, tratamientos domiciliarios o en centros específicos de cuidados paliativos. Inició también trabajos sobre el testamento vital o sobre cuidado, y siempre enfocado al cuidado de los más vulnerables, incluyendo niños, enfermos de SIDA o prisioneros. De forma paralela a la creación de los cuidados paliativos, y también en Estados Unidos, surgió el movimiento de la bioética con la creación del Hastings Center, Instituto Kennedy, etcétera, los autores de referencia en este campo. Y durante el obituario en 2004 de Elizabeth Kubler-Ross ya se elaboraron editoriales y artículos señalando la obra de Elizabeth Kubler-Ross en el campo de la bioética, pero sobre todo es destacable el número monográfico de la revista American Journal of Bioethics, que dedicó a Elizabeth Kubler-Ross en diciembre de 2019, con múltiples autores de referencia en el campo de la bioética sobre el papel de Kubler-Ross en el campo de la bioética, coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de su libro La muerte y los moribundos. Ya para concluir, y porque no da tiempo de revisar los diferentes artículos que dedican esta publicación y por parte de otros autores,
pero es interesante reflexionar sobre cómo podemos repensar la obra de Elisabeth Kubler-Ross desde la perspectiva más académica de la bioética, desde cualquiera de las corrientes de esta disciplina, desde el principialismo, en particular desde el aspecto de la autonomía del paciente, desde el consecuencialismo, desde la ética de las virtudes, ética feminista y del cuidado, bioética narrativa o bioética empírica, con sus trabajos pioneros en el campo de las entrevistas a los pacientes. Y más allá de lo académico, a nivel práctico, como ciudadanos y también como clínicos, es interesante releer los libros de Kubler-Ross, que son para todos los públicos y que, aunque ella se ha hecho famosa por su papel pionero en el desarrollo de la tanatología y de el conocimiento de la muerte y del morir, al leer sus libros con transcripciones de diálogos y con reflexiones sobre los diálogos de aspectos vividos por los pacientes, en realidad de lo que más habla es de la vida, del amor y de los valores, y su obra nos puede ayudar a afrontar y a plantear con los pacientes no solo la muerte y el morir, que continúan falleciendo nuestros pacientes en los hospitales, sino cualquier otro de los retos en bioética clínica que emergen diariamente en nuestras consultas y en nuestros hospitales. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y gracias a Alba Payás, que me ha dado información directa de su formación. Fue una discípula directa de Elizabeth Kubler-Ross en Estados Unidos y ha dedicado su vida profesional a la terapia del duelo y está en activo en Barcelona. Agradecer también el documental de Stefan Haupt sobre la vida de Kubler-Ross y informar de que hay muchísima información disponible en Internet para profundizar y para, para estudiar de las múltiples fuentes disponibles sobre esta autora, para la cual cualquier internista le puede ser de utilidad a cualquier internista y a cualquier ciudadano. Muchas gracias.